Amigos de Cuadratín, muy buenas tardes en este lunes 22 de noviembre. Pues ya va para afuera ya el 11º mes de este año. Y pues bueno, vamos a platicar con este tema que nos habían ya solicitado desde hace tiempo, que es la pensión alimenticia. Yo agradezco muchísimo que me acompañen nuevamente los maestros Aline Reséndiz Díaz. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias siempre por invitarnos, a tu audiencia que nos ve a través de Facebook. Muy buenas tardes y bienvenidos, maestro Iván, un gusto compartir con usted siempre. Muchas gracias, igualmente. Pues así es, el maestro Iván Loyola también nos acompaña este día. Vámonos ya directamente al tema. Ya lo habíamos tocado en alguna ocasión, pero la gente nos siguió enviando comentarios respecto a que abundáramos más sobre el tema. Lo vamos a dividir en dos aspectos, la cuestión, lo que es el derecho familiar, y nos vamos también a ir por la vía penal. Por eso aquí están los dos expertos, para que me dijeran, bueno, la maestra Nina es una experta penalista, sí, porque también vamos a ver ahí cuando la obligación de dar alimentos no se da, y pues pareciera que es una excusa, el no tengo, debo, no niego, pero ahí nos vemos, ¿no? Y ahí sí hay que tenerle cuidado, porque esto también está contemplado en la vía penal. Bueno, el derecho a alimentos es un derecho del ser humano, eso está contemplado, así lo tenemos en este concepto jurídico. Cuando hablamos del derecho a alimentos, pareciera que hablamos simple y sencillamente por esto que nutre el cuerpo y no el alma, maestro Iván, pero finalmente el derecho a alimentos, estamos hablando de techo, vestido, educación, y mucho nos queda, bueno, es que el derecho a alimentos es nada más a los menores hijos o a los hijos que están en edad todavía de estudio, pero no es el caso, maestro Iván, o sea, es mucho más allá este tema. Ya inclusive estábamos hablando del derecho a alimentos también de los adultos mayores, estábamos hablando del derecho a alimentos también de la concubina, de los descendientes del concubinato. Pero en términos generales, maestro Iván, ¿qué es el derecho a alimentos? ¿Quiénes tienen el derecho a solicitar alimento? Así es, muy bien. Pues primeramente, como bien lo refieres, pues hay que puntualizar que el derecho a alimentos pues, es un derecho humano. Esta categoría ha sido elevada con esa calidad, y obviamente, ¿quiénes son los que pueden exigir este derecho? Pues primeramente los que tengan un parentesco con el deudor alimentista. En este caso, pues en primer lugar, pues son los hijos, el cónyuge, como bien lo referías, puede ser la concubina, también puede ser los padres, en orden ascendente, obviamente, incluso hasta los abuelos, ¿no? Este derecho, pues obviamente de pronto lo materializan sin ninguna coerción, ¿no? Todos aquellos que tienen hijos o que tienen la oportunidad de tener una familia, pues en ese momento empiezan a ejercer este derecho sin una situación coercitiva. ¿Qué es lo que sucede cuando ya empieza a haber esa negativa por parte del deudor alimentista, que no empieza a otorgar a los hijos, a la cónyuge, la pensión? Pues es cuando ya entra el tipo legal o la acción legal de demandar alimentos a través de un juicio, ¿no?, establecido. Entonces, de entrada, pues todo el mundo está cumpliendo con esa obligación de dar alimentos, todos los papás, todas las mamás, porque este derecho no nada más es un derecho de los padres, ¿no?, una obligación de los padres, sí, claro, sino también, pues en México establece que el hombre y la mujer son iguales en tanto obligaciones, en tanto a reconocimiento de obligaciones y derechos. Entonces, tanto puede ser exigible la pensión alimenticia para el varón como para la mujer, en el caso de los hijos, ¿no? Porque hemos visto muchas experiencias en donde el papá se queda con los hijos o con los menores y él es el que recibe la pensión alimenticia de la mamá, ¿no? Entonces,
pues ahí vemos que el derecho es imparcial tanto para uno como para otro. Entonces, para resumir, ¿quiénes tienen derecho a poder exigir esta pensión alimenticia? Pues son los hijos, el cónyuge, la concubina que ha sido reconocida a través de ya sea un procedimiento legal o bien un documento de reconocimiento, los padres y los abuelos. Y de esta manera, ascendente y descendente tienen derecho de poder exigir y otorgar, y la obligación de otorgar alimentos. Esa es la línea como se maneja básicamente, maestro. Así es. En la literatura jurídica que también consulté, refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la pensión alimenticia puede pagarse en efectivo, en especie o de forma combinada. Eso lo platicábamos hace un momentito fuera de cámaras, porque este sentido también se daba, ¿no? Así es. O sea, cuando escuchamos pensión alimenticia es, pues bueno, si soy un trabajador, por ejemplo, del Estado, pues voy con el pagador habilitado y le hace las retenciones para que entonces quien deba de recibirlo pase, firme y lo tenga así, pero finalmente también hay algunos asuntos que platicaba yo, por ejemplo, con la maestra, me decía, bueno, es que en algunos casos, inclusive en este caso el padre, que no necesariamente, porque luego pensamos en pensión y siempre señalamos al varón, ¿no? Sí. O sea, no lo quiero hacer como un demérito ni nada de ello, pero se da mucho en esta regularidad de que pareciera que es el varón el único que tiene la obligación y ya tú ya lo aclaras, abogado, que también es la mujer. Pero se puede dar bajo este efecto entonces también. Así es. Algo muy importante que tocas es que la pensión alimenticia no solamente pensamos que es puros alimentos, ¿no? O comida, digámoslo así. No. La pensión alimenticia es un rubro más completo que abarca, obviamente, alimentos, comida, el desayuno, la comida, la cena, hospedajes, educación, atención médica, recreación, incluso deportes. No solamente vamos a establecer aquí que tienen que basarse al salario mínimo. Obviamente cada caso es independiente, pero si una familia está acostumbrada a un estado de vida, sobre eso es sobre lo cual se va a pedir la pensión alimenticia, porque esto lo vemos a lo mejor en familias que tienen un poquito más de recurso, que sus hijos están en escuelas privadas, están en natación, están en algún deporte, están en alguna cultura, etcétera, etcétera, actividades, y cuando ya se divorcian, pues obviamente todo eso llega ante el juez y dice, no, pues nada más lo que me señala la ley como mínimo es esto, y si no, compruébamelo, ¿no? Entonces, sobre cada situación es sobre la cual se empieza a trabajar. Efectivamente, la pensión alimenticia abarca todos esos rubros y en muchas ocasiones sí se puede llegar a un convenio con la otra parte y establecer, ¿sabes qué? Pues yo voy a comprarle zapatos, vestidos, voy a pagar las colegiaturas, tú pones esto, o trabajo en cierta empresa, me dan estos alimentos gratis, aquí está, ¿no? En vales, etcétera, etcétera. Es importante referir que cuando ya las dos partes, una está fallando y no empieza a pagar la pensión alimenticia, pues es cuando tiene que entrar el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales para poder ejercer la presión de que él cumpla, ¿no? Pero al final de cuentas, todo esto se soluciona a través de un acuerdo entre las partes. Incluso hay familias que nunca llegan a esa situación ante un tribunal, ¿no? Se separan y dicen, pues yo te voy a dar tanto, tú pones esto, tú pones la casa, la renta, no sé, y llegan al acuerdo, ¿no? Entonces, sí puntualizar que la pensión alimenticia abarca muchos, muchos rubros, ¿no? Claro, claro, maestro. Y hablando precisamente, porque esto yo lo comentaba, no en tono de broma, pero es cierto, porque me decían, bueno, es una cuestión familiar, es de derecho civil, ¿no? Es una cuestión también de cuestiones penales. Tú lo señalabas, abogado. De repente, pues la obligación se deja de cumplir. Así y finalmente, pues decía yo, pues es que debo, no niego, pero pago no tengo, ¿no? Así y entonces aquí, ¿cómo se convierte de una situación que estamos llevando bajo derecho familiar a que sea una vía penal? Y por eso aquí está la maestra Lynn, para que nos explique cómo se da esta cuestión. La obligación no se puede justificar el no tengo, maestra. Pero ¿qué pasa cuando de una manera así, pues de tajo, el que está obligado a dar alimentos lo deja de hacer, maestra? ¿Qué pasa aquí para que se convierta de una vía familiar a la vía penal? Si bien es cierto, lo dijo de muy acertado el maestro Iván, referente a que decía, entra el Estado. Para que impere el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, se necesita la base, llevar un procedimiento familiar de manera forzosa, es decir, como lo decía el maestro, llevar todo un procedimiento del orden familiar, una demanda hasta una sentencia, y una vez que ellos han agotado esa vía
poderlos denominarla pacífica, porque no es coercitiva como lo denomina el maestro, de manera muy acertada, pues nosotros entramos en el orden penal. Es un delito de querella. ¿Qué refiero que es un delito de querella? Aquel a que no se le da alimentos. En los menores sería a través, por ejemplo, de la madre en este caso, o si los tiene el padre, será el padre, para que manejemos ya bien esos dos supuestos que están. Acreedor, alimentista, madre o padre, tendrán que interponer una querella ante el Ministerio Público, haciéndole conocimiento que Pedrito Pérez no ha cumplido su obligación. Ante esta situación, iniciamos con una carpeta de investigación donde nuestra cuantificación o nuestra reparación del daño van a ser todas esas pensiones que él no ha dado. Perdón que le interrumpa, maestra. Dígame. En este caso, el inculpado, ¿puedo nombrarlo así en este caso? El imputado, ajá. A ver, maestra. Es decir, ¿cómo tengo que acreditar ante la vía penal? O sea, el incumplimiento, decía atinadamente el maestro Iván, muchos terminan de una manera económica, es decir, no quiero el pleito judicial, no quiero el pleito de ellos, yo te lo doy y quedamos en esto. ¿Cómo yo podría acreditar de que no me ha sido otorgado el alimento, maestra? Tendría que ya saber ser por la vía ordinaria, familiar, civil, medios preparatorios para dar a conocer que no se han cumplido estas obligaciones y ya con ello tramitar ante la vía penal, maestra. Bajo la sentencia que ellos emiten del orden familiar, va a ser la base para el ejercicio de la acción penal. Ellos emiten, y si no el maestro que me corrija, planillas de liquidación de pensiones o son incidentes que ellos promueven, genera una planilla donde te da la cuenta tal cual, una cuenta, una cantidad que va a ser, y también en el orden penal se puede actualizar por los meses que iniciamos hoy el proceso, pero voy a judicializar en marzo, pues aquí también voy a actualizar en el orden penal esa planilla para sacar la cuenta final. Una vez que se llega a la judicialización, es decir, que se puede traer por citatorio, por citación, por comparecencia, por orden de aprehensión, al deudor alimentista o para mí el imputado, pues se le va a traer y ya se le va a traer tal cual su reparación del daño. Tú debes tanto y tanto esta base que se acredita con el orden familiar, tú debes tanto. Con base en el 19 constitucional no es un delito grave, maestra. Así es. No Entonces, es un delito grave. pues no tendría que tener esa cuestión. Tenemos a Olga Islas. Dice, buena tarde. Cuando el padre argumenta que no trabaja, por eso no cumple, con su responsabilidad, ¿qué procede en este caso? Lo inició el maestro Iván. Sí, con mucho gusto, Olga Islas. Vamos a entonces hacer de nuevo la secuencia, maestro Iván, si tú me lo permites, para que veamos. Y tenemos otro, es Ávila Janet, dice, llevo 7 años con el trámite. No sé si en la vía familiar o en la vía penal, y dice, y nada de nada, ¿qué debo hacer? Lo vemos también ahorita con Ávila Janet, pero vamos primero con Olga Isla. ¿Te parece bien, maestro, que tú empieces con la cuestión familiar y después continuamos sobre Olga, pero con la maestra Lynn? Claro que sí. Tal como lo refiere atinadamente la maestra Lynn, tiene toda la razón. Vamos a empezar desde cero, ¿no? En ocasiones, tal como lo refieres, cuando se separan, pues a lo mejor no hay necesidad ni siquiera de acudir ante las autoridades, llegan al acuerdo y cada quien pone la parte que determinan. Cuando esto ya, tal como lo refiere en la pregunta que nos hacen, cuando ya empieza a incumplir, es cuando entonces tenemos que ingresar una demanda familiar de pensión alimenticia. Entonces, en ese momento se le requiere al deudor, derivado a todo el caso concreto, a la situación en cómo él, a la vida que normalmente está acostumbrado a darle a sus hijos, o bien en el caso que refiere, si no hay forma de comprobarle o no trabaja o es porque incluso hay jóvenes que llegan a tener un embarazo y dicen, pues es que estoy estudiando, no trabajo, no te puedo pagar la pensión. Pues, ¿qué creen? Que todas esas excusas, porque solamente eso son, no imperan. Impera más el derecho del menor de exigir una pensión alimenticia. Entonces, en ese momento se fija lo que es el salario mínimo, porque no hay forma de cómo comprobar cuánto ingresas, a excepción de que si eres trabajador, dependes de un sueldo de nómina, tienes cuentas en el banco, tienes acciones, tienes cómo comprobar tus ingresos, entonces ahí ya es una demanda diferente y se va a un Porque hay gente que puede dedicarse a otra actividad que no sea un salario quincenal o semanal, Así es. Lo que genere en su día, nada Exactamente. más. Por ejemplo, hay personas que se dedican a lo mejor tienen un negocio y ganan mejor que un profesionista, pero no hay forma de cómo comprobarles, ¿no? Entonces, sobre ellos, pues lo que se tiene que hacer es ver las cuentas en el banco o bien el estado de vida en cómo
cómo están, sus propiedades, etcétera. Hay muchas formas de cómo determinar eso. Ahora, retomando la pregunta que decían, si ya lleva mucho tiempo, pues es porque a lo mejor no le ha dado el seguimiento que se debe. Porque primeramente hay que, bien lo dices, a armar unas bases, y las bases es esta demanda. Si de manera familiar o a través de esta demanda de pensión alimenticia no podemos lograr que esta persona cumple, pues entonces nos brincamos la línea que sigue, que es la línea penal. Pero agotamos primero todas las situaciones antes de brincar esa línea, ¿no? Y obviamente el juez tiene facultad para emitir algunas medidas de apremio, como pueden ser apercibimientos, que son como, te apercibo que por favor cumplas, ¿eh? Ya llevas 2 retrasos de pensión, ya son 9,000 pesos, por ejemplo, y porque la pensión alimenticia está alrededor de 4,300 y pico, ¿no? Entonces, eso es mensual. Ya llevas 3 meses, 4 meses, te requiero. Después de eso, si no actúa o no paga, volvemos a requerirlo y la sanción es más fuerte. Después viene un apercibimiento, después viene una multa, le ponen una multa. Si con eso tampoco cumple, después viene un pequeño arresto, o bien te dice, ¿sabes qué? Te dejo libre para que puedas hacer o ejercitar cualquier acción penal, como bien lo refiere la maestra. Y bien, efectivamente, ¿cómo vamos a comprobar que no está pagando o que sí está pagando? Pues a través del juzgado. O hay ocasiones donde dicen, no, es que sí estoy pagando, pero la señora me quiere demandar más. Pues exhibe tus recibos, ¿no? Ya cuando hay un pleito legal, tanto para el hombre como para la mujer, yo les diría, para ambos lados, ¿no? El acreedor y el deudor, pues emite tus recibos. A ver, te voy a dar 10,000 pesos, fírmame aquí de que esto es de la pensión de los niños del mes de octubre y noviembre, ¿no? Por ejemplo. No has pagado, lo exhibo ante el juez, ¿no? Porque se supone que ya tienen un pleito legal. Y efectivamente se hace una planilla de pensiones vencidas o adeudadas, y el juez emite una sentencia interlocutoria. Y esa sentencia, como bien lo refiere la maestra, es la base para poder iniciar su querella ante el Ministerio Público. Tenemos más preguntas. Ahorita vamos a seguir con el tema penal, no se nos desprende. Dice Valerie Aaron Emil, dice, de no llegar a un acuerdo, ¿me puedo ir directamente por la vía penal durante el proceso de alguna pensión provisional? Es lo que está platicando precisamente el maestro Iván. Sí ocurre en muchos sentidos de que un acuerdo económico, por llamarlo así rápido, es, pues yo te doy tanto dinero, nos damos mensualmente, no queremos pleito judicial y nos vamos, pero ocurre que de repente ya no hay. Sí. Y en ese sentido, pues sí. ¿Cómo vamos a hacer el cambio entonces? Dice, ya nos aclara aquí Ávila Llanas, dice, ya está en el Ministerio Público de Tizayuca la denuncia y nada más no cumple el señor. Y sí hay seguimiento, solo que no actúan en Tizayuca. Caray, pues también hay cuestiones ahí de apresurar qué está pasando por la vía penal, y eso es lo que vamos a ver ahorita precisamente con la maestra Aline. Olga, y le dice, ¿dónde se hace la demanda? Ahí también vamos a seguir con esto. Dice atinadamente el maestro Iván, o sea, es que soy un menor o no soy un menor de edad, pero estoy estudiando, dependo de mis padres y ahí pues de ellos también me dan alimentos y ahora pues, me veo ante la situación pues de que tengo que cumplir con esta pensión. Maestra, hay casos, y usted y yo ya lo comentábamos, en que de repente una persona tenía un trabajo sólido fijo o en una empresa o ante una institución gubernamental y de repente por tratar de evadir una situación dice, pues me despidieron, no tengo trabajo y pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero yo no me niego, pero no tengo. ¿Qué pasa aquí, maestra? Pareciera un juego burdo de tratar de evadir una responsabilidad que jurídicamente está contemplada, maestra. O sea, porque por encima del imperio de la ley nadie, maestra. Y eso ya simulamos, dice, es muy expresa la ley en este tema. Dice el 230 bis del Código Penal del Estado que al que a propósito, o sea, al que con intención simule, haga que pierda su trabajo, que no tiene empleo, que diga, pues ¿de dónde te doy? Como se le dice, si te debo, pero ¿cómo te pago? La ley te dice, si tú simulas esos actos, su pena es mayor. Es decir, ¿a qué me refiero? Que si hablamos de 1 año a 3 años de prisión, va a ser de 2 a 6. Yo lo llamo que se agrava la pena. Es un agravante simular y decir, pues si el señor, cuando estaba en el procedimiento familiar, trabajaba en Comex, era gerente de Comex, y resulta que ahorita que ya lo denuncié, ya renunció. O típico que pasa, dile a mi pagador que muestre lo del seguro, que son cuestiones muy mínimas. Eso es simula un detrimento, dice la ley expresa, al que simule un detrimento de sus ingresos, en su salario. Eso también forma parte de un tipo penal y que es mayor
la imposición de una pena en un juzgador. Respecto a la pregunta de que no actúa el Ministerio Público, hay un tema muy interesante. Hay que checar si ya se actualizó la planilla de las pensiones, si alguna entrevista falta por recabar, si existe alguna cuestión que el señor llegó a algún convenio y sigue sin incumplir, porque no quiere decir que en el MP sí inmediatamente lo van a detener. Si ustedes llegan a un acuerdo previo, puede tener un carácter, digamos que de ahí se pausa el procedimiento penal, pero al ver un incumplimiento, ahí sí, las cosas se regresan al estado en que se encuentran y se debe solicitar acción penal poniendo a la disposición de un juez de control. Ahora sí, con otra medida más fuerte que en materia penal, si no te damos chance, por llamarlo así, es decir, no cumples orden de aprehensión. Y ahora, si te detengo, ya detenido en tu plazo, en tu término, en lo que señale la ley, tendrás que llegar a un acuerdo o se van a girar medidas que te sostengan al proceso y ahí sí te obligan. Y una de dos, o pagas o cárcel, indica. Dice Ávila Janet, ya se hicieron convenios y nada de nada. Bueno, la maestra ya dijo aquí, bueno, es una cuestión, dice, sí, él pide permiso sin goce de sueldo con tal de no pagar. Se tendría que solicitar, por Oiga, ejemplo, maestra, perdón que le interrumpa, y si el pagador habilitado, el tesorero, a quien le corresponda, hace acto, ¿ese también tiene responsabilidad penal? Si es que simula, si hay una simulación de algún documento, hay fraude procesal. También se puede, pero por ejemplo, ella dice, es que pidió sin goce, ok, le voy a solicitar a su empresa como acto de investigación que me emita la licencia y por qué sin goce de sueldo. Y aunque él, bien lo dice el tipo penal, él está simulando un detrimento a sus ingresos. Y entre esa simulación a sus ingresos, están constituyendo un delito que tiene, en el mismo delito, pero con una pena mayor. Ante esa situación, los convenios no cumplen, se regresan a las cosas en que están y hay que exigirle al Ministerio Público que ya ejercite acción penal. Cuando vaya con el juez de control le va a decir, ya hicimos 5 convenios, de manera voluntaria en los mecanismos. No cumple, no es una persona que tenga voluntad, entonces hay que quitar algo, garantía económica o que se mantenga en prisión. Tristemente, el derecho penal se ha ocupado como un mecanismo de venganza y ante esa situación la gente, ya verte privado de su libertad, la gente tiene dinero. Mágicamente, ¿no, maestra? Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a abundar más sobre el tema. Sí, en esta cuestión no es de conciencias el tema que estamos sacando el día de hoy, sino de las consecuencias que pueden ocurrir. Vamos a seguir desglosando esos términos. Espero que a Ávila Janet le quede claro. Si ahorita vamos a ver qué es lo que pasa ahí cuando, pues parece que está detenido todo el asunto ante el MP o no sé, maestra, cómo está el tema. Pero vamos a darle más profundidad a este tema y si ustedes me lo permiten, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes. La Universidad Iberomexicana es para ti. Y es para ti porque sus colegiaturas se ajustan a todos los bolsillos. Tenemos una beca esperando a tu presupuesto. Porque tenemos el mejor horario a tu disposición. Y los mejores catedráticos para ustedes. Porque formamos líderes. Porque ofrecemos educación de calidad. Los mejores planes a tu alcance. Porque podemos ayudarte a cumplir todos tus sueños. Porque cuenta con maestros que sí ejercen su profesión y sí saben enseñar. Somos una familia que se apoya y que trabaja día con día para lograr un objetivo en común. Y es para ti porque con nosotros puedes terminar tu licenciatura en 3 años y medio o menos, optimizando tu tiempo en la escuela. Sé parte de la familia iberomexicana. Será tu orgullo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a abundar sobre este tema. Ya quedó, para mi punto, explícitamente contemplado, bien platicado lo que decía el maestro Iván y lo que le estaba comentando la maestra Lynn, pero vamos a reforzarlo, maestro. Entonces, tenemos 2 supuestos. Uno es que lo hice sin pleito, jurídicamente hablando, llegamos a un arreglo, yo te pago, no sé, alimentos, el vestido, la escuela de los niños, vámonos y no tengo ningún problema. Y el otro, que haya sido un convenio ante un juez de lo familiar y que de repente se incumpla. ¿Qué pasa aquí cuando él dice, bueno, pues me quedé sin empleo, no puedo hacer nada? ¿Podría darse un arreglo económico también en estas circunstancias y revalorar el convenio, maestro Iván? Sí, normalmente siempre la autoridad trata de instar a las partes a que lleguen a un acuerdo, porque este juicio de pensión alimenticia, pues de pronto es algo desgastante, ¿no? Presentar a los testigos, incluso pues los testigos siempre son familiares, llega el momento donde para meter más presión, tanto de un lado, pues se presentan a los menores y bueno, esto se vuelve un caos. Si el tema lo tenemos resuelto, que es la pensión alimenticia, y la pensión alimenticia no nos las van a poder quitar como deudores, si tenemos a nuestros hijos menores,
pues bueno, pues ya no le demos tanta vuelta, ¿no? Porque nada más le damos ahí vueltas y al final vamos a salir con la misma obligación de pagar alimentos. Entonces, la autoridad judicial, sabiendo esto, pues siempre insta a las partes a que puedan llegar a un arreglo, un convenio como tal lo refería, ¿no? Como lo refería Janet. Obviamente ese convenio hay que garantizar 5 años de pensión y normalmente te piden que firmes algo en garantía para poder proporcionarles pensión a tus hijos o en este caso a la esposa, a la concubina o a los papás, dependiendo del juicio, por 5 años. ¿Pueden ser documentos mercantiles, Sí, Iván? normalmente siempre lo que firman, porque las personas pueden dejar una póliza en garantía, pueden dejar un cheque de caja, pueden dejar cualquier documento. Y lo que más común se firma pues, son pagarés. Eso es lo común. Lo común. ¿Pero bienes inmuebles o muebles también se pueden dejar en garantía? Sí, por ejemplo, dice, pues tengo esta casa, este terreno, lo dejo en garantía en caso de que no pague la pensión alimenticia durante cierto tiempo, pues que se adjudique, se venda, se remate. Efectivamente, algo de lo que se me estaba pasando comentarles es, quizás antes de llegar a este tema de lo penal, podemos ejercitar algunas acciones, como es llevar a cabo unos embargos. Una vez que nosotros hemos comprobado ante el juez que no ha depositado, que no me ha pagado ni efectivo, y el deudor alimentario no comprueba haber pagado, pues entonces podemos, antes de pasarnos a la vía penal, llevar a cabo un embargo de los bienes que garanticen el pago de pensión alimenticia. Ahora, me llama la atención el ejemplo que dice Janet, porque efectivamente tal vez sí son muchos acuerdos, ya han hecho varios acuerdos, entonces habría que hacer, como bien lo decía la maestra Aline, hay que hacer una actualización de las pensiones, hacer una nueva planilla de pensiones caídas y saber el monto exacto, porque también hay deudores alimentistas que son muy hábiles, digámoslo así, y si su pensión es de 4,000 pesos, depositan 2,000 pesos. Y dicen, no, pues yo te estoy dando lo que puedo. No, la pensión se fija de manera provisional y esa es provisional hasta que en la sentencia se reafirma, ¿no? También, por ejemplo, puede ser si trabaja en una empresa o en gobierno, pues se fija una pensión provisional de acuerdo a las manifestaciones que dice la acreedora o el acreedor alimentista, que puede ser del 30%, del 35%, y es provisional y al final se modifica de acuerdo al ingreso que tenga, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces esa pensión provisional no abarca ni siquiera el salario mínimo que establece la ley. Entonces, obviamente se va a modificar a que cuando menos sea el salario mínimo. O bien, si esa cantidad rebasa mucho más, pues también el juez es moderado y dice, no, nada más vamos a quitarle el 25%, ¿no? Busca un equilibrio. Busca un equilibrio siempre, pero aquí el actor tendrá que comprobar el estado de vida en el que están acostumbrados. Lo que bien decíamos, si van a escuelas particulares, si van a cursos, diplomas, todo lo que tengan que hacer, tienen que cubrirlo de acuerdo a cómo estaban acostumbrados, ¿no? Okay. Porque muchas veces ahí ya por problemas entre el papá y la mamá que se divorcian, pues los que sufren son los hijos, ¿no? Y padecen cosas. Y pareciera que son objeto de cambio, ¿no? Como moneda de cambio. Precisamente, antes de irnos a corte, estábamos viendo este asunto de la vía penal, maestra. Corríjame usted, por favor, si estoy mal. Es un delito el no pagar la pensión. Claro. Es un delito. En una literatura, busqué, maestra, y quedaba sobre estas situaciones, dice, dejar de pagar la pensión alimenticia para menores de edad, el plazo es durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. Pero finalmente, si nos vamos al sentido de que pues era lo que habíamos convenido y me tengo que aventar todo el trámite primero por la vía familiar, ver el convenio, las medidas de premio que tú señalabas, los embargos, y sobre esto pues no prospera nada, maestra, pues también pues el que tiene el derecho de recibir los alimentos, pues pareciera que se va a esperar no sé cuánto tiempo, ¿no? Hablando de los trámites familiares y después el trámite penal. ¿Qué se necesita para apurar este procedimiento? Hablando de lo que nos decía precisamente Janet. También va a salir a colación el tema de la corrupción. Pues al ver una situación con el MP, puedes iniciarle una queja ante la Contraloría, ante la Visitaduría, pues afecto que agilice, se me hace mucho tiempo que en 7 años no hayan podido judicializar, es decir, no emitirle una orden de aprehensión. Un convenio o se cumple o no se cumple a la mitad. Hay puntualidad, se cumple todo, si no, no se cumple. Entonces, esa es una base primordial. Ya agotamos el mecanismo
Y al agotar un convenio ya no hay necesidad que durante el proceso, proceso, no empecemos de, vamos a llegar a un convenio, ¿no? Pero ya lo hicimos, ya agotamos, ya no hay necesidad que nos deriven, que nos hagan la invitación, que se ejercite acción penal, con la literalidad y la fuerza que tiene, ¿no? No pagas, prisión. Hay argumentos y hay bases que determinan que ya traemos un procedimiento familiar y el niño pues come, ¿no? El deudor alimentista no. En materia penal debería ser, en el deber ser, mucho más rápido que en el familiar, porque ya tienes el encuadramiento del tipo penal con la sentencia familiar. O sea, ya se acredita aquí lo que nosotros llamamos el injusto penal, es decir, la probable responsabilidad y el cuerpo del delito ya se tiene. Ya no hay necesidad como de rebuscar, más que actualizar. Única y exclusivamente es actualizar la cuestión para ir ya con un monto fijo hasta el momento, porque no va a ser definitivo. A partir de ahí, tiene que seguirse fijando mensual. Así es. Mensual. Sí, tenemos más preguntas. Dice Olga Islas, ¿dónde se hacen las demandas? ¿Cuál de todas? Pues bueno, tendríamos que ver todo desde el inicio, ¿no? Una vía, la vía familiar, la querella que bien señalaba la maestra por la vía penal. Dice también Verónica Mila, dice, si yo me encuentro divorciada y mi esposo tiene ciertas condiciones de salud, ¿yo tendría que brindarle pensión alimenticia? Dice usted, disculpe si es una pregunta absurda, no hay ninguna pregunta ni absurda ni nada en esto, Verónica. Maestro. Así es. La verdad es que muy buena pregunta, yo le diría a Verónica, muy buena pregunta porque efectivamente, si ya están divorciados, si ya culminó, ya no hay un vínculo entre ellos, ya no tiene por qué dar pensión. Si apenas están en el trámite y ella trabaja, tiene un sueldo, pues recuerden que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y tienen la misma obligación y los mismos derechos. Entonces, de ahí partiríamos si todavía existe este vínculo familiar que es el matrimonio. Si ya no existiera, pues no habría la necesidad más que una obligación moral a lo mejor, ¿no? Pero legal no hay forma. Ahora, respecto a la otra pregunta de dónde se hacen las denuncias, bueno, si son penales, pues serían denuncias en el Ministerio Público que existe en nuestro municipio, dependiendo si es aquí en Pachuca o es en Actopan, Tizayuca, hay que preguntar dónde está el municipio. Y las demandas de tipo familiar o de pensión alimenticia pues se hacen en los juzgados familiares, ya sea aquí en Pachuca o en el lugar de tu residencia. Por ejemplo, veía que de Tizayuca, pues en Tizayuca, en Actopan hay un juzgado. Búsquenlo en Google o búsquenlo en Internet y ahí aparece. Y tal como lo decíamos la ocasión pasada, sí se necesita tener un asesoramiento en caso concreto para que prospere. 7 años, como bien lo refiere la maestra Lina, es mucho. Aquí hay que darle, recuerden también que todo es a petición de parte, claro, ¿no? Y obviamente hay mucha gente que no recibe su pensión y dice, no, pues yo ni sabía eso, ni siquiera sabía que podía exigirla. Y ya mis hijos ya los estoy creciendo, ya casi cumplen la mayoría de edad. Bueno, porque la autoridad, pues, solamente atiende las peticiones que hagan los ciudadanos. Si nosotros no comparecemos ante ellos, pues ellos nunca van a ir a nuestro domicilio a decir, oye, ¿sí te está dando la pensión? Pues no. Entonces nosotros tenemos que darle el movimiento, la acción. Y si ya lleva 7 años es quizás porque no está ahí pendiente, ¿no? Tendría que estar muy al pendiente de su asunto, estar comentando cuándo lo judicializas y si no, meter nuevamente una planilla de actualización y decir, ya me debe tanto, judicialízalo, cítalo, y ya no llegar a convenios, porque si ya lleva muchos convenios, pues entonces ahí quiere decir que también le está dando juego, claro, y el deudor lo que hace es que deposita, mira, traigo 3,000, pues bueno, ahora 2,000, y entonces así se la va chicaneando, como se dice vulgarmente. Así, ¿no? Exactamente. Perfecto. Dice Ávila Janet, y si el señor refiere que no tiene casa, carro, ni muebles, nada, lo mantiene su señora. Cabe mencionar que el trabajo era plaza base de la SEP, ya se le hizo la cuenta de pensiones caídas y tampoco paga. Pues caramba, ya la maestra Aline ya también lo dijo, o sea, ya se agotaron todos los medios por la vía familiar, por la vía civil, pues ya, convenio que no se cumplió nunca, maestra, ni por la vía, y no es exigible por la vía penal. Voy a ser a lo mejor muy cruel y espero no sonar brusca. Pues si afuera no paga, pues adentro tampoco, que se guarde. Ese sería un tema también, maestra. Me causa un poquito de ruido ahí porque dice, trae licencia sin goce de sueldo. Y el tipo penal expreso, aquel simule que haga un detrimento
Él encuadra perfectamente la base. Me preocupa que el MP no haya actuado ya solicitando. Oiga, maestro, ¿pero 7 años? Sí, ahí hay alguna cuestión, supongo sin conceder, le aclaro a Janet, supongo sin conceder, ahí hay una situación como curiosa con el Ministerio Público para que en 7 años no haya podido judicializar su carpeta. Supongo sin conceder a lo mejor algún acto de corrupción, alguna situación suele pasar y eso genera pues la dilación, pero se me hace muy grande. Dice, sí. Tal parece que el LPP está a su favor, pues pareciera y eso apuntaría, ¿no? Que parece que así está el asunto. Maestra, sí tenemos otra, bueno, de Navi Cruz, ya tenía tiempo que no nos escribía Navi, pero qué bueno que ya lo hizo. ¿Y qué pasa cuando ambos trabajan? ¿Cómo se aplica la pensión? Bueno, aquí también hay que hacer, bueno, y dice, ¿qué pasa cuando el cónyuge queda incapacitado por accidente, ya no puede laborar y no cumple con la pensión, pero no le dejan ver al menor? Bueno, esta cuestión de incapacidad, maestro, ya lo pareciera, no quiero equipararlo, ustedes corríjanme, es que pues no puede acreditarse como el que no niego, pero no tengo, ¿no? O sea, si esa incapacidad tendría que verse bajo qué naturaleza, ¿no? Así o sea, si está incapacitado, pero de qué manera. Y debidamente acreditado, ¿no? Y a la regla general siempre hay la excepción, salvo lo que me corrija el maestro Iván, pues debería de acreditar que para mí en materia penal sería un inimputable, que no es penalmente responsable, que yo no le puedo acreditar o no le puedo ejercitar acción penal porque no me va a responder, a la excepción familiar del maestro, lo que indique. Sí, y para que viéramos también esta cuestión, ¿no, maestro? Así es. Bueno, para terminar con todas las preguntas de Janet, pues sí. Que nos llame y nosotros podemos ayudarle. Es un compromiso de Iván, ¿eh? Aquí ahorita vamos a poner el teléfono de Iván para que usted le marque, de verdad, sí. Iván contesta a todo mundo, y les da las asesorías, ya sea vía telefónica o lo recibe en Actopan, pero no deja de atender nunca a Iván, ¿eh? Ahorita vamos a poner el teléfono del maestro Iván. Muchas gracias. Entonces, tendríamos que hacer eso necesariamente, o sea, porque ya es pues mucho trámite. Sí, de hecho si ya lleva todos los avances que nos está comentando, pues sí, nada más sería como de activar algunos, con algunos escritos, y yo creo que podemos tener mucho éxito. Y más si tiene un trabajo establecido en una institución, ¿no? Se tendrían que girar los oficios a las dependencias o secretarías, dependiendo, y sobre eso determinamos cómo poder pagar la pensión o cómo es que él pueda obligarse a que pague la pensión. La maestra nos decía, podría ir con el juez de control, directamente se metería un escrito al juez de control, ya solicitando audiencia inicial para que obligue al Ministerio Público a ejercitar la acción penal. Así y eso se apura muy rápido, maestra, es pronto. Sí, eso ya es en pronto. O sea, se mete un escrito, solicita, si nosotros le llamamos control judicial, solicitamos una audiencia con el juez, señalando lo que el Ministerio Público se ha hecho pato y que ya tiene los elementos para que ejercite. En su gran experiencia, eso que ya lo haga ya, maestra, no esperar más. Ya, yo no esperaría más. Ok. Bueno, pues son muchas las preguntas. Tenemos otra aquí, pero bueno, ¿qué necesitamos hacer entonces? Bueno, ya casi estamos llegando al término de esta emisión, pero no queremos irnos con esta cuestión de no responderle a todos. Las preguntas que nos hace Navi, que nos hace Olga, pues son preguntas que mucha gente también se las figura, ¿no? Por eso tenemos que hacer esta cuestión. ¿Qué necesitamos? Bueno, gracias a Valerie y a Ron Emily, es un acuerdo, dice, ¿en un acuerdo puede pedir dinero del Infonavit o cuentas bancarias? Tú dime, maestro Iván, ¿se puede? Sí, se puede todo claro. Lo permitido. Todo se puede. Por ejemplo, cuando desconocemos si esta persona maneja cuentas o está dado de alta en algún trabajo, podemos pedir que informe tanto el IMSS como el ISSSTE, que informe los bancos donde nosotros podemos pensar que tenga una cuenta. Sobre ese podemos también pedirlo. Respecto a la pregunta que hacían de que si los dos trabajan y los dos tienen un sueldo, cada caso es concreto, habría que ver si hay hijos, quién tiene a los hijos, porque quien tenga la guardia y custodia de los hijos es el que va a tener el derecho, porque recordemos que el derecho no es del otro cónyuge de pedir alimentos cuando hay hijos, sino es del menor. Así es. Entonces el menor, obviamente el cónyuge que tenga a los hijos bajo su guardia y custodia, digamos que lo eximen de dar pensión alimenticia, porque el cuidarlos, estar atentos, bañarlos, darles de comer, estar pendiente cuando se enferman, todas esas actividades compensan un monto de pensión alimenticia, claro. ¿no? Entonces es como equiparar o equilibrar la situación, pero cuando digamos que están casados, no tienen hijos y se divorcian, pues ahí
no están obligados a dar pensión si los dos tienen con qué mantenerse, ¿no? Cada caso es, vuelvo a repetirlo, es sui generis. Y, por ejemplo, si ya llevan mucho tiempo y la esposa no trabajó y se dedicó a cuidar a los hijos, pues también hay una liquidación compensatoria que se les da, hay una pensión que se puede reclamar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, cada caso es diferente y tendríamos que tocarlo de manera particular, pero a las preguntas que hacen, pudiésemos hacer eso, ¿no? Ok. Quien tenga los hijos es el que tiene la obligación, bueno, de exigir la pensión al otro cónyuge, ¿no? Perfecto, maestro. El teléfono de contacto del maestro Iván es el 772-113-8040. Marque la hora que sea en la madrugada, a las primeras horas en el alba, pero de verdad, el maestro Iván Loyola siempre contesta. Mándenle un mensaje, dígale, oiga, maestro, pues fue este tema que se contempló lo escuché este día, lo escuché en Cuadratín, en Contacto Legal. Ese es el número de contacto del maestro Iván. Pues bueno, estamos llegando al... También ahorita vamos a poner el de la maestra Lynn, pero estamos llegando ya al cierre de este asunto. Maestra, no me quiero quedar con esto. Entonces, el que no pague puede pisar la cárcel. Claro. Y es donde se ponen las cosas pues ya más complicadas, maestra. Tristemente tenemos que usarlo como mecanismo de presión. Pero que no sea venganza, maestra. Así porque es. luego sí se toma en un ejercicio de esa naturaleza. Pero finalmente el código lo contempla, ¿no, maestra? Y regresando con el tema de Janet, ya apúrese, ya no dé más cuestiones y ya inicie otro. Ya te debe mucho. Y muchos dicen, bueno, pues no tengo dinero, no trabajo, soy incapacitado, soy menor de edad, la pandemia, etcétera, etcétera. O tengo un empleo de ayudante de construcción, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen que pagar de acuerdo al salario mínimo. Y muchos dicen, pues ya pagaré con cárcel. Pues, ¿qué creen? Estando aún en cárcel, siguen corriendo las pensiones alimenticias hasta que el menor se emancipe. O sea, no se van a ir al hotel. No. O sea, no se van a ir de vacaciones y que digan, bueno, estoy privado de mi libertad y pues no tengo ninguna manera, ¿no? Pues van a seguir corriendo entonces, Así ¿no? es. Claro. Así es. Porque el derecho del menor no prescribe. Así es decir, no decir, pues mi papito no prescribe. Pero insisto, lo he visto mucho en la vida práctica y estoy seguro que el maestro Iván lo ha visto. Ya cuando la ven un pie adentro de la cárcel, sí. Ya aquí está lo de las pensiones. Así es, quién sabe cómo le hacen, consiguen, piden prestado, empeñan, venden, pero siempre consiguen para poder salir. Lo que hubieran hecho desde un principio. Así maestro. es, y desafortunadamente pues tienen que vender que sus carros o sus propiedades para poder pagar la pensión que se acumuló en 4 o 5 años, ¿no? Que son cantidades de 150,000, 200,000 pesos y que la mamá, al final, por eso les digo a los acreedores, continúen con su juicio, a lo mejor va a tardar un poquito, a lo mejor no tanto 7 años como a nuestra amiga. Y no debe de ser de ninguna manera. Pero de que se va a aplicar, porque ese derecho no prescribe, aunque hay ocasiones donde las madres dicen, no le quiero pedir nada a ese señor, es más, ni que los vea. Pues están mal, porque el derecho es de los niños, el derecho es de los menores, de poder exigir. Y también si una mamá no permite ver a sus hijos, a su papá, para que convivan, en ese momento le está prohibiendo un derecho a sus hijos. Pero bueno, ese ya es otro tema que ojalá que lo toquemos igual. Sería interesante ver ahí la privación ilegal. Sería muy interesante verlo. Eso sería muy buen tema, si ustedes me lo permiten, para el programa próximamente. Yo quiero agradecerles de verdad muchísimo a los dos maestros que siempre nos acompañan en este espacio, que son de planta. Yo siempre he dicho la maestra Lynn, la maestra Iván, muchas gracias. Son de planta. Y sobre todo porque es un ejercicio que le sirve mucho a la gente. Cada quien se puede dedicar a la actividad que quiera, pueden ser ingenieros, doctores, comerciantes, lo que quieran, pero el tema del derecho legal, dice Valeria Aaron Emily, muchas veces para nosotros los mortales son de mucho apoyo para nuestro conocimiento sobre los temas que son de nuestro interés. Gracias, Valeria, por seguirnos. Gracias a Navi, gracias a Olga, gracias a Gina y a toda la gente que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias a la maestra Lynn Reséndiz, de verdad. Es gracias un por gusto acompañarnos. siempre. Sí, puede dar su teléfono, maestra Lynn. 771, está ahí un numerito, vale, 775. ¿Cuál es? 771-775-2523. Con el gusto de atenderlos, que nos pongan que nos vieron en Contacto Legal. Sí, será un placer. Adrián es un mago y ahorita lo va a corregir para que vean así de rápido. Así está bien. Les dije. 771-775-2523. Gracias, Adrián. Les dije que es un mago. Así Maestro es. Iván, te agradezco, Iván Loyola, muchísimas gracias por conceptos, por venir aquí todos los lunes y de verdad eso es un gusto tenerlos a los dos. Y ahí está el número de contacto nuevamente del maestro Iván, que es el 772-113-8040.
Así es. Gracias, amigos. Pues muchas gracias a todos y a los que nos están viendo en Actopan, al Colegio de Abogados, a todos mis amigos, a Lulú, a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar transmitiéndonos. Y gracias a ti, Mario. No, Aline, gracias a ustedes, gracias. el agradecido yo siempre soy. Ávila Janet dice, ¿me pueden dar el número de la maestra Lynn? ¿Cómo no? Ahorita lo ponemos nuevamente. Adrián nos va a hacer el favor de colocarlo. Es el 771-775-2523. Ahí está, ya, es el de la maestra Aline de Servicios. Y claro, sí, queda a sus órdenes, siempre es un gusto estar con ustedes, con el maestro Iván. Muchas gracias. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente este lunes 22 de noviembre en su programa Contacto Legal. Le agradezco mucho a Adrián Larrieta, porque sin él pues, no podríamos tener este programa. Gracias a todos los que participan con nosotros. No nos despedimos, vamos a seguir apuntando temas que sean de interés. Tenemos muchos temas civiles, familiares, tenemos muchos temas penales también aquí con los maestros y los vamos a ir atendiendo como ustedes nos vayan llegando y por la naturaleza les vamos a dar un seguimiento muy rápido. Nuevamente, gracias a los dos por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes que nos hicieron el favor de seguirnos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde en otra emisión más de Contacto Legal. Buenas tardes.